Bendiga a todos, hermanos. Acá el pastor Héctor Quiñones. Estamos estudiando en el día de hoy la clase de membresía, la confesión de fe, resumen de lo que creemos. Today we are studying the confession of faith, the summary of what we believe. Vamos a orar y así comenzamos. Let's pray and we get started. Dear Heavenly Father, we come before your presence. Venimos delante de tu presencia. We pray, Lord, that you speak to our lives, habla nuestras vidas throughout the study, a través de este estudio. Danos convicción, give us conviction. Danos entendimiento, give us understanding. Y que sea tu sabiduría sobre nuestras vidas. May it be your wisdom upon our lives. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen and amen. Así que, hermanos, les resumo aquí rapidito para así poder entrar acá. Cuando hablamos de lo que significa ser menonita anabautista, when we talk about what does it mean to be an Anabaptist Mennonite, en resumidas cuentas, in just a quick little summary, conocemos a el señor Simmons Manens, que es el señor, fue el fundador, podríamos decir, ¿verdad? De lo que es, menos Simmons, perdón, al revés, menos Simmons, el fundador de lo que son los menonitas, pretty much the founder of the Mennonites, which is, Menos Simmons. Y de ahí sale la palabra menonitas, that's where Mennonites comes from. Entonces, ¿qué significa esto de anabautistas? What does this Anabaptist thing mean? Pues prácticamente, hermanos, repito, esto va a ser rapidito. I'm going to tell you this very quick. Pero hubo un momento, there was a time, donde solamente había, por decir, una iglesia. There was pretty much only one church. Y la gente iba a la iglesia, when people would go to church, ellos estaban ahí, they would be there, y ellos escuchaban, they would listen. Ellos no cogían una Biblia, ¿verdad? They didn't grab a Bible y la leían and would read it, sino que ellos solamente escuchaban, they listened. Y mientras pasaron los años, as years went by, ¿verdad? Utilizando el latín como la lengua primordial, using Latin as a main language. Hubo también muchas personas que no entendían todo, many people didn't understand everything, y literalmente la educación venía a través de la persona que estaba al frente. The education would come through the person that was in front, incluyendo ciertas prácticas, including certain practices. Y una de estas prácticas más comunes, one of the most common practices, was baptizing babies in the church. Una de las prácticas más comunes fue bautizar los bebés dentro de la iglesia. Y luego, con el tiempo, mientras pasa el tiempo, as time passes, hay personas como Martin Lutero, as Martin Luther, que empiezan a leer la Biblia, they begin to read the Bible, al igual como Menno Simmons, just like Menno Simmons as well, estudiando la palabra de Dios, y no solamente él, sino muchos otros más, not only them too, but a lot of other people, y llegan al entendimiento de que no podemos bautizar bebés. Then they come to the conclusion we cannot baptize babies. Otra cosa que también se estaba practicando en aquellos tiempos, one thing that was also practiced during those times, era la adoración de ídolos, the idol worship, ¿verdad? Postrarse dentro de un ídolo, to actually like bow down before idols, estatuas, statues, and so forth. Entonces, estudiando la palabra de Dios, studying the word of God, se dan cuenta que esto tampoco es aceptable. De igual manera, at the same time, se ponen entonces a sí mismo a continuar estudiando, they continue studying, y se dan cuenta también, por ejemplo, que no hace falta repetir oraciones de la palabra. You don't have to repeat prayers from the Bible, sino que podemos hablarle a Dios, ¿verdad? Con libertad. We can come to the Lord and talk to him freely. Y prácticamente, hermanos, en un momento resumido, just in a quick little summary, porque luego vamos a estar metiéndonos más de lleno en esto. We're going to get a little deeper into this. De ahí entonces viene la persecución, the persecution comes. ¿Y de dónde viene la persecución? Where does it come from? Viene de personas que estuvieron dispuestas a ir en contra de las prácticas que estaban haciendo las iglesias. De people that were actually willing to go against the practices that were taking place in church. Para poder predicar el mensaje, in order to be able to preach the word, literalmente tuvieron que esconderse. Many of them had to actually be hidden. Y hermanos, hubo gente que fue decapitada, people that were decapitated, gente que fue quemada, people that were actually burned, casas que fueron quemadas, houses were burned, solamente porque hubieron personas que estuvieron dispuestas a ir en contra de la práctica que había sido, se había convertido en un tipo de ritual. People that were actually willing to go against what had actually become a ritual at this time. Eso es el resumen rapidito. That's the really quick summary. Y entonces,
En base a eso, en el día de hoy, la confesión de fe que nosotros tenemos, the confession of faith that we follow, tiene 24 declaraciones. It has 24 different declarations. Así que yo se las voy a leer, hermanos, y así cuando pensamos en membresía, when we think about membership, ¿verdad? Pensamos que es como un contrato, somos like a contract, ¿verdad? Cuando nosotros decimos que vamos a tomar un paso de importación, we're going to take a step of import, right? Vamos a comprar un auto, tenemos que firmar un contrato. We're going to buy a car, we have to sign a contract. Vamos a comprar una casa, hacemos lo mismo. We're going to buy a house, we're going to do the same. Vamos a comprometernos a ir a una iglesia, we're going to commit to go to a church, y que nosotros podamos decir, mire, yo pertenezco a esta iglesia, I belong to this church, no solamente por mi asistencia, not only because my attendance, sino porque yo me he comprometido y estoy de acuerdo con estas creencias, because I have committed and I am in agreement with these beliefs. Miremos cuáles son, let's see what they are. Entonces, número 1. Dice así. Número 1, creemos que Dios existe y que le agradan todos los que se le acercan por la fe. Adoramos al único Dios santo y de amor que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Creemos que Dios ha creado todas las cosas visibles e invisibles, ha traído salvación y vida nueva a la humanidad por medio de Jesucristo y sostiene activamente a la iglesia y a todas las cosas hasta el fin del tiempo. We believe that God exists and is pleased with all who draw near by faith. We worship the one holy and loving God who is Father, Son, and Holy Spirit eternally. God has created all things visible and invisible, has brought salvation and new life to humanity through Jesus Christ, and continues to sustain the church and all things unto the end of the age. Muchas personas escuchan eso y dicen, sí, yo estoy de acuerdo totalmente. I'm in agreement 100%. ¿Y por qué eso hay que escribirlo? Why do you have to write that? ¿Por qué hay que confesar una cosa así? Why do you have to confess something like that? Y hay una palabra clave en esta confesión. There's a key word in this confession. Y es que dice así, que dice, we worship the one holy and loving God. Que nosotros adoramos al único Dios santo y de amor. Al único, there's only one. Entonces, hay algunas personas que tienen creencias, there's some people that have beliefs, que Dios son 3 dioses, ¿verdad? Y que cada uno comparte su propia deidad. And then each one, shares his own deity. Y en realidad, hermanos, tenemos que entender lo que dice la Biblia. We have to understand what the Bible says, que Dios es uno, that God is one. Y una cosa que esto es un poquito confuso a veces, this is a little confusing at times, porque esto es lo que sucede, this is what happens. Nosotros como personas, us as human beings, nosotros somos 3. También somos 3 en uno. We are 3 in 1, podríamos decir. Somos carne, somos espíritu y somos alma. We are flesh, spirit, and soul. Y cada uno de nosotros tiene una función diferente. Cada una de esas cosas tiene una función diferente. Each one of those 3 things has a different function. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, ¿verdad? Dios Padre, el cielo, Dios Hijo, ¿verdad? Su forma expresada en la tierra, his divine form expressed here on earth, y Dios Espíritu Santo, su forma que fue dejada después de que Jesucristo fue y murió en la cruz. The form that was, left here on earth as, after Jesus went and died on the cross. La palabra no significa, con eso no estoy diciendo, ¿verdad? Que Jesús no existía antes ni el Espíritu Santo. I'm not saying that Jesus didn't exist in the Holy Spirit, porque ya Dios lo tenía todo en su plan. He had everything on his plan. Cuando vemos en Génesis, when we look in the book of Genesis, dice, hagamos al hombre, let us, ¿verdad? Ya había el sentido, ¿verdad? De que la esencia de Dios, the essence of God, ya sabía el plan que tenía establecido para que así fuera. Número 2, number 2. Creemos en Jesucristo, la palabra de Dios hecha carne, el Salvador del mundo que nos ha librado del dominio del pecado y reconciliado con Dios mediante su muerte en una cruz. Fue declarado Hijo de Dios mediante su resurrección de entre los muertos. Él es la cabeza de la iglesia, el Señor exaltado, el Cordero que fue inmolado, que volverá para reinar con Dios en gloria. We believe in Jesus Christ, the Word of God became flesh. He is
the Savior of the world, who has delivered us from the dominion of sin and reconciled us to God by his death on a cross. He was declared to be the Son of God by his resurrection from the dead. He is the head of the church, the exalted Lord, the Lamb who was slain, coming again to reign with God in glory. Jesús se convirtió en nuestro puente para Dios. Jesus became our bridge to God. La santidad, the purity, ¿verdad? The holiness. Nosotros fuimos separados de Dios a través del pecado. We're separated from God by sin. Y esto pasó cuando, when did this take place? Con Adán y con Eva, with Adam and Eve. Número 3, number 3. Creemos en el Espíritu Santo, el Espíritu eterno de Dios, quien habitó en Jesucristo, da poder a la iglesia, es la fuente de nuestra vida en Cristo y ha sido derramado sobre los que creen como garantía de la redención. We believe in the Holy Spirit, the eternal Spirit of God, who dwells in Jesus Christ, who empowers the church, who is the source of our life in Christ, and who is poured out on those who believe as the guarantee of redemption. Así que la creencia del Espíritu Santo que está en nosotros, that he's with us, que mora en nosotros, that he dwells within us, que nos da poder, that he gives us powers, nos da dirección, he gives us guidance. Ahí está presente, he's there present. Número 4, we believe that all scripture is inspired by God through the Holy Spirit for instruction and salvation and training in righteousness. We accept the scriptures as the word of God and as the fully reliable and trustworthy standard for Christian faith and life, led by the Holy Spirit in the church. We interpret scripture in harmony with Jesus Christ. Creemos en toda escritura, que toda escritura es inspirada por Dios por medio del Espíritu Santo para instrucción en la salvación y el adiestramiento para la justicia. Aceptamos las escrituras como palabra de Dios y como regla plenamente segura y fiable para la fe y la vida cristiana. Guiados por el Espíritu Santo en la iglesia, interpretamos las escrituras en armonía con Jesucristo. Esto es bien importante. This is very important. Y que esto es importante porque creemos y entendemos, ¿verdad? Que toda palabra que está escrita en esta Biblia, that every word that was written in this Bible, fue inspirada por Dios, was inspired by God. Eso no significa, hermanos, que Dios literalmente agarró la mano de la persona y la persona movió la mano de acuerdo como Dios le dijo. That doesn't mean that God grabbed the hand of the person and the person wrote according exactly the way that God said. Si yo, por ejemplo, vamos a decir un ejemplo, en Puerto Rico decimos la palabra muchacho, ¿verdad? Siendo puertorriqueño, si yo hubiera escrito una historia de una parte de la Biblia, if I had written a part of the Bible, y yo uso la palabra muchacho para referirse a un niño o un chico, I use the word, guy to refer to a young man, I would still use the word muchacho. Like that is not going to change on my dialect. Número 5. Número 5. Creemos que Dios creó los cielos y la tierra y todo lo que en ellos hay, y que Dios conserva y renueva lo que ha sido creado. Toda la creación viene de una fuente externa a sí misma y que pertenece a su creador. El mundo fue creado bueno porque Dios es bueno y provee todo lo que es necesario para la vida. We believe that God has created the heavens and the earth and all that is in them, and that God preserves and renews what has been made. All creation has its source outside of itself and belongs to the Creator. The world has been created good because God is good and provides all that is needed for life. Recordamos a todos que estamos mirando las 24 confesiones de fe. Vamos ya por la quinta. We're going through the fifth one. Y en resumidas cuentas, la quinta lo que nos está enseñando, reforzando, ¿verdad? Que creemos que Dios fue el creador de todo. We believe that God was the creator of all things. Si tiene alguna pregunta, con toda libertad, me la dejan saber. If you have any questions, please feel free to let me. Número 6. Number 6, we believe that God has created human beings in the divine image. God formed them from the dust of the earth and gave them a special dignity among all the works of creation. Human beings have been made for relationship with God, to live in peace with each other, and to care of the rest of creation. Creemos que Dios ha creado a los seres humanos a la imagen divina. Dios los formó del polvo de la tierra y les dio una dignidad única
de entre todas las obras de la creación. Los seres humanos han sido creados para relacionarse con Dios, para vivir en paz unos con otros y para cuidar del resto de la creación. We believe that God said, let there be light. Dios dijo, sea la luz y apareció la luz. Dios dijo, ¿verdad? Sea el firmamento y apareció el firmamento. Let there be the sky y ahí apareció. Pero cuando vino la parte de la creación del hombre, when it came to the part of the creation of man, ¿verdad? Literalmente fue como utilizar casi plastilina, ¿verdad? Así fue creado Adán. He was, pretty much created using the dirt, utilizando asimismo la tierra, el polvo. Y que hemos sido también llamados, como fue llamado Adán y Eva, that we were also called as Adam and Eve were called to take care of his creation, de tomar cuidado de su creación. ¿Qué es la creación de Dios? Esto no es la creación de Dios. Esta es la creación. This is not God's creation. Esta es la creación. This is the creation de la mente que Dios le dio a una persona, from the mind that God gave somebody, para que ese pensamiento, that thought, could then develop into something like this, pudiera ser desarrollado como algo así. Así que esto fue creado por el hombre. This was made by man, ¿verdad? Pero las cosas que están en nuestros alrededores, la naturaleza, nature, por ejemplo, eso fue creado totalmente por Dios. ¿Ok? Vamos. Ok. Number 7, número 7. We confess that beginning with Adam and Eve, humanity has disobeyed God, giving way to the tempter, and chosen to sin. All have fallen short of God's intent, marred the image of God in which they were created, disrupted order in the world, and limited their love for others. Because of sin, humanity has been given over to the enslaving powers of evil and death. Confesamos que empezando con Adán y Eva, la humanidad ha desobedecido a Dios, ha cedido ante el tentador y ha optado por el pecado. Nadie ha alcanzado la intención del Creador. En todos se ha empañado la imagen de Dios con que fueron creados. Todos han atentado contra el orden en el mundo y puesto límites a su amor por los demás. Por causa del pecado, la humanidad ha sido entregada a la esclavitud de los poderes del mal y de la muerte. Entonces, hermanos, creemos que el pecado causó una separación. Sin brought a separation, y que el pecado literalmente lo que hace es esclavizar. What sin does is it turns you into slaves. Y literalmente, hermano, la única manera de liberar a una persona del pecado, the only way to free someone from sin, es a través del arrepentimiento. Y ese encuentro con el Dios verdadero, Señor Jesucristo, with a true encounter with our Lord Jesus Christ. Número 8, a menos que hayan preguntas, any questions, let me know. We believe that through Jesus Christ, God offers salvation from sin and a new way of life. We receive God's salvation when we repent and accept Jesus Christ as Savior and Lord. In Christ, we are reconciled with God and brought into the reconciling community. We place our faith in God, that by the same power that raised Christ from the dead, we may be saved from sin to follow Christ and to know the fullness of salvation. Creemos que la iglesia es la asamblea de los que han aceptado la salvación por fe en Jesucristo que ofrece Dios. Es la nueva comunidad de discípulos enviada por todo el mundo para proclamar el reino de Dios y servir como anticipo de la esperanza gloriosa de la iglesia. Es la nueva sociedad establecida y sustentada por el Espíritu Santo. Así que la palabra clave aquí, hermanos, es creemos que hay una iglesia, que es la asamblea. We believe that there's a church and that is the assembly. Y la iglesia, hermano, no es esto tampoco. This is not the church. Nosotros somos la iglesia. We are the church. Y eso es bien importante entenderlo. Very important to understand, porque mientras estudiamos la palabra de Dios en su study the word, van a haber algunos momentos que se dice la iglesia, ¿verdad? Y no está hablando del edificio, sino que está hablando de la gente. It's talking about the people and not the actual building. All right. Number 10, número 10. We believe that the mission of the church is to proclaim and to be a sign of the kingdom of God. Christ has commissioned the church to make disciples of all nations, baptizing them and teaching them to observe all the things he has commanded. Creemos que la misión de la iglesia es proclamar el reino de Dios y ser una señal del reino de Dios. Cristo ha comisionado a la iglesia para ser discípulos de todas las naciones, bautizándolos y enseñándolos a observar todas las cosas que ha mandado. Y esta es una de las confesiones de fe, this is one of the confessions of faith, y una de las razones por las cuales bautizamos es, hermano, todo lo que estamos mirando aquí, everything that I'm reading to you, esto todo sale de la palabra de Dios. This all comes from the Bible. Okay?
Y es un resumen nada más de la esencia del mensaje. It's just a summary of the essence of the message. Porque sabemos todos los versículos, ¿verdad? Que hablan del bautismo, all the beliefs that talk about baptism, los que hablan de la misión, the ones that talk about the mission and so forth. El número 11, number 11. We believe that the baptism of believers with water is a sign of their cleansing from sin. Baptism is also a pledge before the church of their covenant with God to walk in the way of Jesus Christ through the power of the Holy Spirit. Believers are baptized into Christ and his body by the Spirit, water, and blood. Creemos que el bautismo de creyentes con agua es una señal de haber sido lavados del pecado. El bautismo es una señal ante la iglesia de su pacto con Dios para andar en el camino de Jesucristo, gracias al poder del Espíritu Santo. Los que creen se bautizan en Cristo y en su cuerpo por medio del Espíritu, el agua y la sangre. Así que conectado también con el bautismo, connected to baptism, vamos entonces al próximo, que es la Santa Cena, Holy Communion. We believe that the Lord's Supper is a sign by which the church thankfully remembers the new covenant which Jesus established by death. In this communion meal, the church renews its covenant with God and with each other and participates in the life and death of Jesus Christ until he comes. Creemos que lavar los pies, creemos que la cena del Señor es una señal por la que la iglesia recuerda con gratitud y el nuevo pacto que Jesús estableció al morir. Al comer y beber en esta comunión, la iglesia renueva su pacto con Dios y unos con otros y participa en la vida y muerte de Jesucristo hasta que Él vuelva. Un punto importante, hermanos, de la Santa Cena, very important point of Holy Communion is the following. La Biblia nos enseña, Bible tells us, and teaches us, nos instruye, que cuando vayamos a tomar la Santa Cena, we're going to take the Holy Communion, tenemos que estar bien. We have to be okay. No significa que seamos perfectos, it doesn't mean that we're perfect. Pero, por ejemplo, si yo decidí que yo iba a robar del trabajo, so steal from work, y yo robé, y yo sé que yo hice eso mal y lo tengo aquí en mi mente, I think that I have this in my mind, tengo que resolver eso, I have to deal with it. Tengo que pedir perdón. I have to ask for forgiveness. Tengo que, si estoy guardando rencor, if I'm holding a grudge, si estoy guardando odio, if I'm holding hatred towards somebody, se supone, ¿verdad?, que vengamos delante de Dios con manos limpias. We have to come before him with clean hands. Como lo hacía el sumo sacerdote, the way that the holy, the high priest used to do it in Leviticus. Pastor, Sí. ¿cómo yo identifico que odio a alguien? How do I identify that I hate somebody? Buena pregunta. It's a great question. Una de las primeras cosas que va a causar el odio, one of the first things that love is going to cause, that hate is going to cause, is the opposite of what love causes. Es lo opuesto que causa el amor. ¿Verdad? Cuando una persona se siente enamorada, ¿qué siente? Las famosas mariposas. Right? The little butterflies. Esa, ¿verdad? Esa emoción, that emotion. El odio va a causar algo no similar, not similar, porque no son cosquillitas de alegría, it's not something from joy, pero va a causar, sería el antónimo, it would be the antonym, lo opuesto de las maripositas, pero es una reacción aún física, it's even a physical reaction. ¿A qué me refiero con una reacción física? Le voy a dar un ejemplo. Si yo detesto, if I hate, estamos hablando del odio, Maribel. Si yo detesto, no, déjame no usar detesto, pero si yo odio, if I hate el café, coffee, y usted entra aquí tomando café, you come here drinking coffee, pero yo de verdad odio el café, I hate it. Vamos a decir como ejemplo, as an example. En el momento que usted entre, aunque usted no diga buenos días, good morning, el olor al café, the smell of coffee is going to make me feel some sort of way. Me va a hacer cambiar, me va a hacer sentir de algún tipo de manera. Va a impactar mi estado de, ¿cómo decimos? Mi estado psicológico y va a alterar mi estado emocional. It's going to alter my emotional state. Algo va a pasar. No estamos hablando imaginariamente, I'm not talking about imaginary, algo físico va a pasar en su cuerpo. Something physical is going to happen. Si yo odio a una persona, if I hate a person, es imposible que yo al mirar a esa persona con odio, when I look at that person with hate, que no vaya a pasar nada dentro de mí. Impossible. Si no está pasando nada dentro de mí, nothing is happening within me, pues entonces quizás no me cae bien, maybe I don't like them.
pero no significa que los odie. It doesn't mean that I hate them. El odio va a causar que una persona alegre, somebody who's happy, una persona que se sienta bien, somebody that feels good, por ejemplo, viene el olor del café, the smell of the coffee, y yo estoy aquí sentado hablando, I'm sitting here talking, y de repente se enciende el aire, the air comes, y ahora empieza de nuevo a hablar el aire y el olor a café, the smell of coffee keeps coming, y ya yo estoy, quizás no estoy diciendo nada del café, I don't say anything, y sigo hablando, no digo nada, no sigo hablando, no digo nada, pero por dentro estoy literalmente hirviendo, I'm like boiling inside de enojo. Aunque usted no lo pueda físicamente, maybe you might not physically be able to see it, está pasando algo dentro de mí, something is happening. Y ese odio llega a un punto que no puede ser controlado. It gets to a point that it cannot be controlled anymore. Y aunque estemos hablando aquí de una actividad que vamos a hacer en el futuro, para una actividad que we're going to do in the future, ¿qué pasa? What happens? ¿Puede sacar ese café de aquí, por favor? Que yo please take out that. Ustedes miran, ¿qué pasó? What happened? ¿Por qué le molesta tanto ese café? Why are you so bothered with that coffee? No voy a poder aguantar. I'm not going to be able to hold on. Van a haber acciones que van a pasar y sabe que aunque no las haga o no las diga, even if I don't do them and I don't say them, si en mi mente pienso, if in my mind I think que debería de surgirle un daño a una persona, there should be a harm that is done to someone. Literalmente es otra acción, es an action, ¿verdad? El amor quiere mostrar amor y cariño. Love wants to show caring and, a love, and affection. El odio quiere mostrar rechazo, wants to show rejection, ¿verdad? Y en otras palabras, siento tanto odio por esa persona, I feel so much hate for that person, quiero verle, I want to see them, solamente para voltearle la cara y ignorarlo, just so I could turn my face and just walk away from it. Escuché que esa persona tuvo un accidente, had a car accident, qué bueno, bueno que le pase. Es automático, it just comes right out. ¿Verdad? Entonces, es diferente eso a que usted, una persona, no le caiga bien. Maybe somebody that doesn't really, you don't really, it's not your cup of tea, como dicen en inglés, as you say in English, not your cup of tea. Es que usted, como dicen, que no cuaja, que no cae con la persona, ¿verdad? Nosotros los hispanos, los hispanics, algunas veces, yo digo, en Puerto Rico, por ejemplo, hablamos fuerte. We talk loud. Algunas veces dice la gente, pero que ustedes son tan bocones, you're such loudmouth. Entonces, si hay una persona que es bien calladita, there's a person who's really, really quiet, y uno habla bien fuerte, quizás esa persona no vaya a caer con uno. Así que uno probablemente no va a terminar siendo el mejor amigo de esa persona. You no might not end up being the best friend of that person. Pero no significa, ¿verdad?, que esa persona no vaya a tener una conversación con ustedes, no have a conversation y no le vayan a entender. Pero literalmente la mejor manera de mirar el odio y usted saber si lo está experimentando, to know if you're experiencing, es mirarlo como lo opuesto del amor, que le causa las cosquillitas, those, love butterflies that you feel. Si usted al ver a una persona, when you see this person, usted siente que le está pasando algo físico dentro de usted, pues tiene que hacer una evaluación bien profunda. You have to do a really deep analysis to find out, am I holding on to something against this person? Porque literalmente, y esa es una de las preocupaciones, yo digo que una de las cosas que me preocupan a mí, es one of the things that worry me, y es que hay personas que van a la iglesia, son people that go to church y viven sus vidas como si todo estuviera en the license and everything is okay. Y cuando tenían 7 años, alguien le hizo daño. When they were 7, somebody hurt them. Y hasta el día de hoy no han podido perdonar a esa persona. Y muchas veces, hermanos, nosotros no perdonamos. Often we don't forgive porque sentimos, we feel within us, que perdonar es como darle la licencia a la persona o el permiso para que haya hecho lo que hizo. It's almost like we grant them a license or a permission to do what they did to us. Y ese no es el perdón, that is not forgiveness. El perdón se da por gracia, it's given by grace. El perdón se da como lo dio Jesús, like Jesus gave it, al que no lo merecía, those that didn't deserve it. Sí, María. Señor, una gente que se me sale de persona. Depende. Usted es una gente. Ya. Suelta eso de la persona y ya. O usted tiene que llamar a esa persona y decirle, no tanto como perdonar porque esa persona, si la otra persona que te escuchó frase, pero es que me vas a perdonar por que no le he hecho nada. Pero si usted en el corazón siente que la perdonó y que le es indiferente ya lo que pase con esa persona, en cambio que si le pasa algo malo a veces uno puede decir o pensar,
pasa por tu crisis, ¿cierto? Pero ya, o sea, usted no quiere saber, o sea, usted, normal, no sabe nada de esa persona y si sabe de ella, igual es más, o uno tiene que expresárselo a ella. So Maribel asked the question, is it, do you have to forgive the person to their face? You have to do it with them physically? Or, is it okay, like if you just forgive them within yourself and then when you go through life, let's say something bad happens, you're like, oh, that's messed up. I mean, I'm so sorry that happened. Some people will have a different opinion for this. Algunas personas tendrían una opinión diferente para esto. Yo le voy a dar, a mí no me gusta decir yo pienso, I don't like to say I think. Así que yo voy a mirar en base a lo que dice la palabra de Dios. Based on what the word says. Mi respuesta para esa pregunta tiene que ser que depende. It depends. Déjeme explicarle por qué depende. Si tuviera que escoger una de las dos, if I had to answer to pick one of the two, sería así. It would be a yes. Pero aquí le voy a dar un ejemplo cuando sería un no. When it would be, I'm going to give you an example when it would be or no. La idea de un problema, the idea of a problem, es solucionarlo, es to resolve. Entonces, si yo a usted la veo en ShopRite, le digo, Maribel, bendiciones, ¿cómo está? I see you in ShopRite. I say, hey, Maribel, God bless you, how are you? Un poquito lejos, you're a little far. Usted me está mirando a mí, you're looking at me, y no me está saludando, you're not, saying hi to me. Entonces, yo empiezo a desarrollar raíces de amargura hacia usted. I develop feelings of bitterness towards you. Y justo luego vamos a decir que trabajamos juntos. Let's say we work together y manejamos así uno al lado del otro. We drove by each other y entonces nuevamente le saludé. I say hi to you y usted enfocado en su mundo no me saludó. No, usualmente almorzamos juntos en el trabajo. We sit down together to eat lunch. Y entonces usted se está sentando sola. Now you're sitting alone. Y pasan esos tres eventos. Those three things happen. Y yo empiezo a desarrollar raíces dentro de mí. I begin to develop, these roots within me. Y yo ahí tengo una decisión que tomar. I have a decision to make. Yo tengo que reconocer lo que yo estoy sintiendo. I have to recognize what it is that I'm feeling. Y ahí es que el consejo que yo siempre doy, yo uso ese ejemplo del supermercado. I use that example from the supermarket. Que una de las mejores cosas que podemos hacer es darle el beneficio de la duda a la gente. Es to give people the benefit of the doubt. Porque yo no sé lo que le pasó a usted y lo que usted puede estar pasando. I don't know what you want to, what you might be going. Entonces, mire, por ejemplo, en ese momento que yo quizás me sienta, ay, pero yo odio a esa mujer. Vamos a decir que ese pensamiento me cruzó la mente. Yo estoy en la casa y me estoy empezando a sentir físicamente hasta enfermo porque de tanto mal sentimiento hacia usted. I have such a negative feeling towards you. Y por casualidad del mundo dirían, by coincidence, you call me on the phone, me llama por teléfono y me dice, mis señores, ¿cómo está? Hace tiempo que no lo veo. Hey, how are you? Long time I haven't seen you. Y en mi mente yo estoy pensando, pero ¿cómo que hace tiempo si yo la vi en el supermercado, la vi en el supermercado, en el trabajo y en el almuerzo? I saw you through places. Y ahora me dice que hace tiempo que no nos vemos. Y entonces me dice, no, yo le quería compartir que estaba pasando un momento difícil. I wanted to share I've been going through a difficult time porque mi mamá falleció hace 2 semanas. My mom died 2 weeks ago y me estaba tratando de mantener aislada. I've been trying to keep to myself. Entonces, si yo al sentir lo que sentí, when I felt the way I felt, yo le hubiera ido a confrontar a usted una pregunta, ¿cuál es su problema? What's your problem? Una cosa que usted ni se dio cuenta, you never realized. Ahora, yo iba a plantar una semilla de, mire la situación que creé yo, the situation I created, y usted ni sabía nada. You didn't know anything. Entonces, ese es el único momento donde uno verdaderamente no quiere crear el problema más grande, porque ahí no había problema. There was no problem. Ahí el único problema lo tuve yo. It was me. Y en el momento que la vi en el supermercado, el moment I saw you, y que no me respondió, tenía varias opciones. I had different options. Una era pensar y orar por usted. Espero que Maribel esté bien. Vamos a orar por ella. Let's pray for her. Hopefully she's okay. O hablar con usted. Cuando me sentí ignorado, I felt, hey, Maribel, bendiciones, ¿cómo está? How are you? Y usted diga, ay, me acabo de enterar, me acaba de llamar mientras estaba aquí en el supermercado de que se murió un familiar, a family member died. No hay cabida, no hay cupo dentro de mi cerebro, de mi mente y de mi corazón para yo sentir ningún sentimiento de resentimiento to have any resentment towards you.
Pero lo que pasa es que algunas veces humanamente no pensamos con razón. Sometimes we don't think with reason cuando estamos caminando a lidiar con un problema. We're walking to deal with a problem. Y entonces lo que, en vez de decir, Maribel, ¿cómo está? La vi no me saludó, yo solo say, Maribel, I saw you didn't say hi. As I was saying hi to you, vamos con una actitud, we come with an attitude. Y usted como persona, you as a person, usted va a sentir esa actitud, you're going to feel that attitude. Usted va a sentir lo que dije, va a sentir lo físico que está pasando a mí, los physical reaction that is happening with me, you're going to feel it. Y le va a causar daño a usted, it's going to hurt you. Porque la creé yo, I created it. Entonces han habido muchas veces que eso me ha pasado a mí en la vida. That has happened to me in life on various occasions, many times. Y solamente uno dando el beneficio de la vida, el beneficio de la duda, the benefit of doubt, he aprendido que han pasado situaciones difíciles. La persona está experimentando, personas have been going through difficulty. Yo creo que cuando uno va a confrontar a una persona a pedirle perdón, si uno odia a esa persona es porque la conoció. Entonces, si uno se va a exponer a pedirle un perdón, tiene uno que entender que esa persona esté un poquitico dispuesta a recibir mi perdón. Porque si esa persona no está dispuesta a escucharme, se va a formar un problema mayor. Es mi punto de vista. Y entonces mi odio se va a incrementar. Entonces, pienso que en mi opinión, pienso que en ese momento, orar y orar y orar y orar para poder que esa persona reciba el regalo que yo le voy a entregar. Porque si esa persona vuelve y me ofende, no solamente yo voy a quedar con el perdón en la mano, sino que el odio va a volver a causarme otra herida. Pienso que la vida y Dios nos va a dar el momento adecuado en una circunstancia que nosotros no podemos programar. Ejemplo, yo no puedo decir mañana lunes, 2 de septiembre voy a ir a la casa de fulano a pedirle perdón. Pienso que hay que esperar que Dios nos dé el momento preciso donde esa persona y yo estemos frente a frente. Para cuando Dios me dé ese momento, yo ya esté tan suficientemente sabia y preparada para recibir los bombazos y los dardos de esa persona. Y si esa persona me recibe con un abrazo, hicimos la misión. Pero si esa persona no me recibe, también tengo que estar preparada para ese momento y dar la vuelta, pero no quedar más lastimada. Así es mi forma de ver. Porque el perdón no se planea, el perdón es el perdón. Dios nos pone el momento de encontrarme con esa persona y usted dice, ¿es el momento, es ahora o es nunca? Entonces es prepararme para ese encuentro, Y yo soy la que tengo que preparar, porque yo soy la que estoy anhelando. So Erica's sharing that, God prepares us for the moment that we have to go and ask for forgiveness, but that it is not something that we just go and do on our own, that we have to wait until the person is ready to accept the forgiveness, the apology. And, this way you're prepared ahead of time, regardless of how they respond, whether they accept the forgiveness, if they don't accept the forgiveness. If they lash back at you, then you're already ready. Bueno. Vamos entonces a ver lo que dice la Biblia. Let's see what the Bible says. Que te voy a contar. De todos los temas de esta Biblia de aquí, de principio a fin, from beginning to end, este tema para mí es el tema más complejo. That is literally one of the most complex topics. Y la razón que uno de los temas más complejos no es porque sea complejo de entender, no because it's hard to understand, es porque puede ser algunas veces más difícil pedirle perdón a una persona que le hizo daño a uno que dejar de usar heroína. Literally, ¿verdad? Hay gente adicta que se metieron en la adicción por traumas que pasaron. People who are addicts, that they went through trauma and they are able to stop doing heroin, but then when it comes to the forgiveness, they have the hardest time. Entonces, usted dijo dos cosas diferentes. You said two different things. Y una de las primeras más importantes, one of the most important ones, es el hecho de que cuando nosotros vamos delante de Dios, we go before God primero, first, ¿ok? Y le pedimos a Dios que Dios nos prepare, for God to prepare us. Ahora,
Dios puede traer a la persona en el tiempo que él quiera. Yes, God can bring the person in the moment that he wants. Having said that, y hay que entender esto, vamos a decir, si usted decide seguir a Cristo y la otra persona no le sirve a Cristo, you decide to serve Christ and the other person doesn't serve Christ, y póngale que el momento que usted vaya a acercarse de donde ellos no le sirven a Cristo todavía, they still don't serve Christ, you're not going to get that dream conversation. No va a obtener esa conversación sueño que no tiene. Entonces, literalmente, y usted usó una palabra bien interesante, cuando comenzó a hablar, you use a very interesting word when you started. Y no sé si la digo, no creo que la haya dicho a propósito, I don't think you may have used it on purpose, pero la boca habla de la abundancia del corazón en este pensamiento. The mouth speaks on abundance of what is in the heart concerning to this topic. Usted dijo, cuando vamos a confrontar a esta persona, when we're going to confront, hay que cambiar esa oración. We have to change that sentence. Porque nosotros no vamos a confrontar a nadie. We're not going to confront anybody. Y este es el problema que tenemos muchas veces cuando vamos a pedir perdón. A big problem that we have often when we're going to ask forgiveness. Mire, si yo necesito que usted me preste una taza de azúcar, ¿verdad? Para hacer algo en la casa, if I need a cup of sugar, cuando yo vaya a su casa le voy a decir, ¿cómo está? Saludos. Disculpe la molestia, ¿me podría dar una taza de azúcar? Y yo luego se la respondo que you give me a cup of sugar and I, get you some later. Sí, no hay ningún problema, tenga, un bonito día. Have a good day, that's it. Ya, le dije lo que era y me fui. Así es el perdón. That's how you do forgive. That's how you ask for forgiveness. El perdón no debe de conllevar a una conversación extensiva nunca, a menos que la otra persona le invite la conversación de una manera respetuosa. Forgiveness should never lead to a conversation that is a prolonged conversation unless the other person welcomes that conversation respectfully. Porque si tratamos de tener una conversación, if we try to have a conversation, va a haber una confrontación. There's going to be a confrontation. Porque esa persona quizás no quiere escuchar nada de lo que usted le va a decir. They don't want to hear it. Lo que le estoy diciendo a ustedes, what I'm telling you, no es algo que yo lo leí, it's not something I read, right? Yo lo tuve que hacer, I've done it. En mi vida lo he hecho en algunas ocasiones, I've done it on a few occasions. Y una de las personas que más a mí me hirió en mi vida, one of the people who actually hurt me the most in my life, cuando yo le fui a donde la persona, I went to the person, me voy a contar la historia completa, sin mucho detalle, I'll tell you the whole story without much detail, pero para que vean la posición física, physical position. Dentro de mí como persona, within me as a human being, yo sabía que yo tenía esa cosa física, that physical thing, que cuando veía a la persona, me daban ganas, y si le lleno el blanco, se sorprenderían de las cosas que yo pensaba. You'd be shocked with the things that I thought. Pero sentía violencia en mi mente, I felt like violence towards them. Y en el día de hoy, por la acción que tomé en ese día, the action that I made on that day, me convirtió en quien yo soy hoy. It turned me into who I am today. Yo ya no soy esa persona, I'm not that person anymore. El enojo que yo sentía, yo no sentía enojo, I didn't feel anger. Yo sentía ira, wrath. Sentía tanta ira, I felt so much wrath, tanta ira, que cuando, si alguien a mí en la escuela me hacía algo, somebody in school would do something to me, yo ni le gritaba, yo no le golpeaba, I wouldn't hit them, yo solamente cerraba mis manos, I would just close my hands, and I just go, y así, como Hulk, literally it was just like Hulk. Y yo tenía un miedo, I was so scared de algún día yo tener una pelea, that I would get into a fight. Porque yo en mi mente sentí, in my mind, I felt, que yo me iba a imaginar que esa persona era la que me había hecho daño. No me importaba lo que me hubieran hecho. It didn't matter what they did to me. Porque iba a descargar toda mi furia, mi ira. I was going to like take out all my wrath and my anger upon this person. Y prácticamente pude entender, ¿verdad? El daño que me estaba haciendo. How much this was harming my life. Esta persona, ¿verdad? Pude ir a la casa de esta persona. I was able to go to the house of this person. Y había otra gente en la casa, there were other people in the house, y esta persona estaba viendo televisión, they were watching TV. Y cuando yo entré a donde estaba viendo televisión, when they walked into where I was watching TV, they ignored me.
Me ignoraron totalmente. Se quedaron así mirando la televisión. Yo entré por aquí, I came through here y ni me miraron. Ni me acknowledge, ni reconocieron mi presencia. Not even my presence. Yo me paré frente a la persona bloqueando la televisión. I stood in front of the person blocking the TV. Y yo le dije a la persona, te quiero pedir perdón por cualquier cosa que yo te haya hecho. Espero que me perdone. Me volteé y me fui. I turned around and I walked away. Esa fue la conversación. That was a conversation. Esa persona a mí nunca me habló de eso. They never talked about me. Pero cuando yo salí por esa puerta, ni eso, antes. Before I walked out the door, when I turned around, cuando yo me volteé, yo sentía que el peso del mundo se me había quitado de encima. I felt the weight of the world had been taken away. Porque mire, y no terminamos esto, yo lo que voy a hacer es que voy a hacer un video, una segunda parte, y se los comparto porque es importante. Nos quedamos hasta el 13. Mire aquí, cuando una persona le hace daño a uno, le entrega algo, they give you something, ¿verdad? Y ahí se lo da. Entonces ahí yo cogí y se lo doy, ahí está. Entonces, hay dos maneras, y ahí está usted cargando eso, then you're carrying that with you. A donde quiera que usted vaya, usted está cargando eso con usted. Ese trauma, ese dolor, esa carga, that trauma, that burden, that pain, usted la carga donde quiera que usted vaya. O sea, la única manera de ustedes deshacerse de eso, the only way that you can get rid of it, es devolviéndoselo a la persona. It's giving it back to the person. Y la manera de devolverlo, the way to give it back to the person, es reconociendo eso, y literalmente en ese momento usted queda con sus manos limpias. Y le cuento que aunque esa persona y yo nunca hablamos de ese día, we have never had a conversation about that day. Sentí un gozo en mi vida tan grande. I felt such a happy joy when I was able to see them, que los pude ver luego. Y cuando los pude saludar y me saludó, say hi to me and I said hi back. Esa persona no tenía auto en un momento dado, they didn't have a car, y recuerdo que iba para la estación de tren, they were going to the train station, y yo le ofrecí que se montara en mi auto para yo llevarle. I offered them to take them to the, y la persona me dijo que sí, they said hi to me, they said okay, and I took them, los llevé a la persona, y hablamos de la vida, we talked about life, normal, paz, peace, total peace, I felt nothing, no sentí nada. El odio ya no existía. Y yo creo, honestamente, en base a la definición que le di de odio, the definition I gave you from hate, that's what I had. Eso era lo que yo tenía. No era que detestaba, no era que me caía mal. It wasn't, they hurt me, me hicieron daño. Esta persona. So, me causaba algo físico, something physical that happened with me. Y eso que me causaban, y vamos a terminar con este último, no me hubiera permitido a mí, y would not have allowed me hacer la declaración de fe número 13. Mire cuál es. Look at what it is. What they had done to me would not have allowed me to experience or to do the confession of faith number 13. We believe that in washing the feet of his disciples, Jesus called us to serve one another in love as he did. Thus, we acknowledge our frequent need of cleansing, renew our willingness to let go of pride and worldly power, and offer our lives in humble service and sacrificial love. Cultivamos la disciplina en la iglesia, no, la 13, perdón. Creemos que al lavar los pies de sus discípulos, Jesús nos llama a servirnos unos a otros en amor, como lo hizo él. De esta manera reconocemos nuestra necesidad frecuente de limpieza, renovamos nuestra disposición a deshacernos del orgullo y del poder mundanal, y ofrecemos nuestras vidas en servicio humilde y amor sacrificado. Y usted quizás dice, pero ¿qué es eso? Esto ustedes nunca lo han visto en la iglesia, pero hace años lo hemos hecho y estamos planificando hacerlo nuevamente. Es lavar los pies de otra persona. Una de las cosas más sucias, ¿verdad? Especialmente en aquellos tiempos, one of the dirtiest things during those biblical times were the feet. Porque la gente caminaba con las sandalias y ¿qué pasaba con el polvo? Polvo se metía por todos lados. Y cuando usted venía a visitar mi hogar, vamos a decir, yo visitaba su hogar, I visited your home. When I walk in, the first thing that would be done, lo primero que se hacía era que la persona le lavaba los pies a la otra para que pudiera entrar y estar limpio dentro de su hogar. To walk in and to actually be clean. Ahora lo conecto con el perdón. I connect that with forgiveness. ¿Podría yo lavar los pies de la persona que me hizo daño?
Could I wash the feet of the person that hurt me? Y la respuesta a esa pregunta va a involucrar entender que yo me tengo que humillar para hacer eso. I have to humble myself. Yo tengo que postrarme en el piso. I have to go on my feet. I have to go on the ground. Tengo que estar en el piso para poder lavarle los pies a una persona. Y el orgullo, pride, yo postrarme, me, humble down, yo. Y creo que esa es una manera, iba a decir bonita, pero creo que es una manera, a lo mejor, una mejor palabra. Maybe I was going to say, that is a nice way, but maybe a better word would be appropriate. Creo que es una manera apropiada de pensar. No que físicamente lo vayamos a hacer, ¿verdad? Con esta persona. No that physically we have to necessarily do with the person. Pero pensar, ¿podría yo? Could I? Porque eso literalmente es ver que si esa persona está en necesidad, that person is in need, ¿estaría yo dispuesta a amar a mí mismo como mí mismo? Would I be willing to love my neighbor as I love myself? Porque mire qué cosa. Usted está manejando, you're driving, y ve que una persona está lloviendo mucho, it's raining a lot, y usted tiene, vamos a decir, un gato eléctrico que coge el auto así, y todo, los dos tiene todo eléctrico en el auto y puede cambiar la llanta en 5 minutos. You can change the tire in 5 minutes. Esta persona está ahí, pobrecita, ahí tratando con una tormenta, there's a storm, y usted detiene su auto, you stop your car, con el deseo en su corazón, with the desire in your heart, voy a ayudar, I'm gonna help. Y empieza sacando, ya ni preguntó ni saludó a la persona. You didn't say hi, you didn't do anything. You started taking the stuff out para ir a ayudar. You go, tenía usted una capa, usted está listo para eso. You're ready for that. Y cuando de repente llega a ver ahí al lado, ve que la persona es la que le hizo daño a usted. You see that is the person that hurt you. What would you do? ¿Qué haría? Y eso es un verdadero pensamiento del prójimo. That's a true testimony, that thought of my neighbor. La respuesta sería, the answer would be, si yo le he perdonado, if I had truly forgiven them, I would help them, les ayudaría. No porque lo merezcan, not because they don't deserve it, they deserve it. Porque yo no merezco el perdón, I don't deserve God's forgiveness, pero Él me lo dio, He gave it to me. Y en la mente humana, in the human mind, estaríamos mostrando gracias, we'll be showing. Y eso le dejaría a esa persona entender, that would lead that person to understand, wow, mira todo el daño que yo le hice a esta persona, all the harm that I did to that person, y mira cómo me demostraron amor, they showed me love. Con el acto de bondad, with the kindness, with the act of kindness, they showed love, mostraron amor. De verdad que yo quiero conocer ese Dios que le sirve a esa persona. I want to get to know that God that person serves. Y eso se llama dar testimonio. That's what you call to give a testimony. Porque verdaderamente eso ya es un testimonio de acción. That's a testimony in action. No es solamente que usted lo dijo con su boca. Que you said it with your mouth. Así que espero que esas ilustraciones le ayuden a entender un poquito mejor. It helps you, to understand a little bit better. Pero como digo, es un tema difícil. It's a difficult topic. No digo de entender, no to understand, sino de hacer. Pero tenemos ese compromiso. Y las buenas noticias, the good news, es que después que ya lo haya hecho una vez, de verdad, if you did it one time for real, no tiene que volver a hacerlo de nuevo. You don't ever have to do it again. Es otra buena razón para usar para dar el beneficio de la duda a la gente. Dice, another reason why you want to give people the benefit of the doubt. Y no siempre brincar a la conclusión de que alguien le quería hacer daño. No always jump to the conclusion that somebody wanted to hurt you. Porque mira lo que pasa. Si esta parte no se las terminé de explicar, tengo que añadirle para que haya una armonía en todo. I didn't finish explaining this part just so you have harmony in everything. A esta persona, el ejemplo que yo di, ¿verdad? De ver a Maribel, el ejemplo que gave en el supermercado, de verla, to see you. Aunque yo me haya sentido así, even if I felt that way, y yo no hubiera llamado, I didn't choose to call you, yo podía perdonar dentro de mí, I could forgive within me, pedirle perdón a Dios por mis pensamientos malignos, to ask God for forgiveness for my wrong thoughts. Y cuando le viera, then when I would see you, y entendiera que no fue nada, to understand that it was nothing, ya, todo estaba bien, everything was okay. Porque ya yo no tenía resentimiento, I had no resentment, antes de verme, before I saw you. Y ahí puedo entender, that I could understand, en ese momento
pasó esto y esto y esto, wow. Qué tristeza por esta persona. How sad for this person que perdió un familiar de lost a family. Pregunta o comentario. Bueno, vamos a orar, porque usualmente este tema no trae preguntas al final cuando uno le entiende, pero sí trae mucha batalla personal cuando uno tiene esa persona o esas personas con ese, ¿verdad? Que uno tiene que trabajar en ello. So, you know, it's easy sometimes to not have questions because once you understand, then you just have to deal within yourself with the people or person that you have to. Amado Dios, te damos gracias, Padre, por esta oportunidad de estar aquí reunidos. We thank you, Father, for the opportunity to gather here today. Te agradecemos, Señor, porque eres bueno y maravilloso. We thank you, Father, because you are good, marvelous. Pedimos, Señor, que guarde nuestra vida. We pray, Father, that you keep our lives. Y mientras vemos estas declaraciones de fe, as we see, Father, these declarations of faith, que tú nos guíes, that you guide us, para que así podamos entender los pasos que estamos tomando, to understand the steps that we're taking. Te amamos y agradecemos. We glorify you, Lord. Thank you. En el nombre de Jesús, in the name of Jesus. Amen. And amen. Y que Dios les bendiga a todos. God bless everyone.